conceptos y sobre todo también los esquemas muy claros. Entonces estamos en los circuitos básicos de iluminación en viviendas. Ya no habíamos visto pues las instalaciones en el interior de una vivienda, ¿sí? Y lo que estamos viendo son las conexiones más comunes, cómo se realizan, ¿sí? Vimos el circuito de toma corriente, que es súper sencillo. Entonces digamos que es uno de los circuitos básicos en donde solamente el tomacorriente pues básico se conecta a neutro, como ustedes lo pueden ver ahí en la imagen. Se conecta a neutro, que se representa aquí de color azul. Se conecta ahí a neutro. Y por otro lado se conecta a la línea de fase. Además faltan las protecciones a tierra, que ya vamos a incluir, por ejemplo en la tarea, bueno, las actividades, ya a ustedes les toca incluir la línea de tierra. Tenemos el interruptor unipolar, se le llama así interruptor unipolar porque es un interruptor que solamente prende y apaga una sola línea. Recuerden que los interruptores bipolares, por ejemplo, los que son los termomagnéticos, las protecciones o tacos, interrumpen neutro y fase al mismo tiempo. Entonces a eso se les llama interruptores bipolares. Hay interruptores tripolares para trifásica, ¿sí? La protección a tierra nunca se interrumpe, por obvias razones, porque es una protección. ¿Listo? Aquí tenemos un interruptor unipolar en un sistema que es multifilar, porque tenemos aquí el neutro y aquí la fase. Y pues el interruptor pues hace su labor de interrumpir y controlar. ¿Sí? Le permite al usuario prender y apagar el elemento cuando lo necesite. Vamos a ver instalaciones en viviendas. Entonces decíamos que una de las instalaciones de lo que se coloca en las viviendas es el pulsador, por ejemplo, para el timbre. Hay pulsadores normalmente abiertos y pulsadores normalmente cerrados. Los pulsadores se trabajan mucho en el sector industrial para cierres de prender y apagar máquinas. A veces se hace con un pulsador, pero son botones ya pues para uso industrial, no es un pulsador como el de un timbrecito que de pronto se puede dañar, ¿no? Son para uno manejar esas máquinas. Hay muchas máquinas, no sé si ustedes han visto los controles de máquinas, de procesadoras, de inyectoras de plástico, de brazos mecánicos que son botones de trabajo industrial. Entonces hay unos que son interruptores, hay otros que son pulsadores. El pulsador en una casa pues nos va a servir para controlar el timbre. Aquí tenemos el timbre colocado y aquí pues vamos a tener eso sería en el exterior de la vivienda, ¿no? Justo sería el primer circuito incluso eléctrico que nosotros encontraríamos en una vivienda, sería el timbre. De pronto pues si uno se quiere volver más complejo, la parte del citófono, todo eso se puede volver muchísimo más complejo. Entonces nosotros tenemos unos esquemas eléctricos que son de tipo funcional, de tipo multifilar, de tipo unifilar. Les recuerdo que en el multifilar pues es un esquema básico, pero se colocan todos los cables por separado. Y en unifilar pues se representan los tubos, que es por donde va a ir la tubería, por donde va a ir los cables, y que generalmente pues fase neutro y tierra, pero pueden ir 3, 4, 5, 6 cables dependiendo del circuito que uno esté haciendo, ¿sí? Creo que el más complicado que tenemos es un circuito donde van 4 cables, que es para el conmutador con 3 interruptores para un bombillo, ¿sí? El de cruce, interruptor de cruce. Entonces, esto es para que ustedes recuerden que tenemos en el sistema que es en el unifilar, pues nosotros vamos a manejar mucho estos planitos, porque pues el proyecto final o la última actividad va a ser que usted entregue el diseño de un apartamento completo, ¿sí? Entonces yo les paso la imagen del apartamento y ustedes van a tener que realizar, siguiendo los esquemas, pues la instalación eléctrica de ese apartamento como usted crea conveniente, ¿sí? Y entregar también una cuestión que vamos a ver, que es el cuadro de mando. Entonces aquí tenemos 2 bombillos, aquí hay un interruptor que es conmutador, aquí tenemos la toma, ¿sí? Es una toma corriente de 10 amperios sin polo a tierra, aquí hay otro conmutador, aquí hay 2 lámparas fluorescentes, aquí hay un interruptor de cruce o llave de cruce que aparece ahí, y aquí pues vamos a tener una toma aquí en la esquina. Aquí tenemos cómo se representa para que no se les olvide. Y pues habíamos visto precisamente que se puede representar topográficamente donde se ve la perspectiva. Esto sirve para el montaje. Entonces, ¿cómo es que va a ir exactamente? De esto ya hablamos, no lo voy a pasar pues rápidamente, pero la sesión anterior nosotros vimos
Por ejemplo, aquí al fondo del pasillo están los dos tomacorrientes y uno tiene que venirse aquí con los cablecitos y que hay varias opciones de montaje, ¿no? Tenemos la presentación que es multifilar. En el multifilar miren cómo se representa un interruptor, ojo con eso, el interruptor se representa así, en un unifilar, aquí tenemos, en un multifilar, perdón, aquí tenemos los dos bombillos, aquí tenemos el toma corriente con tierra y dos tomacorrientes normales. La línea de protección a tierra, pues obviamente que está yendo hacia ese toma corriente. Los bombillos en este caso para esta instalación no tienen toma corriente. Y la misma representación unifilar que nosotros ya hemos visto que es el mismo circuito, solo que aquí estamos observando que aquí faltaría otra línea porque falta la protección a tierra, ¿se acuerdan? Que si aquí llegan tres líneas, pues ¿de dónde salió la otra línea? ¿Cómo así que salen de aquí dos líneas? Línea 1 y neutro, y aquí llegan tres, como dice un amigo, eso me parece extraño, ¿sí? Ahora, un cable tiene que ir hacia el interruptor y devolverse. Aquí también estas tres líneas son raras. Pero bueno, es como un ejemplo el que encontré ahí ya dibujado. Representación de montaje. Entonces en el montaje es como ya una persona va a encontrar allá y va a hacer todo el montaje sobre el elemento, ¿sí? Yo les decía que pues lastimosamente es una parte que no podemos hacer, que no estamos en los laboratorios, y eso pues se tiene que hacer bajo la supervisión de alguien, de un adulto responsable, porque pues ya vimos los peligros de la manipulación de circuitos eléctricos, sobre todo con 120 voltios alternos. Entonces una mal conexión, un corto en este caso puede ser peligroso, o puede dañar usted una instalación eléctrica también, puede ser caro. Entonces dentro de los... Dígame. ¿Un conjunto cuánto voltaje tiene? ¿Cómo así un conjunto? Sí, o sea, para, digamos, la electricidad en un conjunto, ¿cuánto debe ser? Eso depende. Eso depende porque, o sea, lo que le llega a los apartamentos, pues a todos les llega igual que a mi casa y a la casa de todo el mundo, que debería ser 120 voltios alternos. Ahora, cuando uno lo mide, nosotros hicimos esa práctica allá en el colegio, cuando ustedes miden con el multímetro, salen 115, 110, dependiendo de la calidad del multímetro, dependiendo de muchas cosas, pero generalmente salen 115 voltios AC o voltios alternos, ¿listo? Eso le va a llegar a todos, y eso es lo que va a llegar en lo que llamamos la acometida. La acometida la entrega la empresa de energía eléctrica y se la entrega al proyecto. Ahora, con los conjuntos pasa una cosa diferente. No sé si ustedes vieron cuando comenzamos, como desde afuera hacia adentro, venía un ejemplo de qué pasa con los edificios. Muchas veces un proyecto de un conjunto nuevo lo que pide es una acometida trifásica, e incluso algunos piden un transformador reductor que sea únicamente para ese edificio o para ese conjunto de apartamentos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que le puede llegar, pero generalmente en la acometida no hay transformadores de reductores. Entonces no sé si a ustedes en su barrio se les ha ido la luz, que dicen que se dañó el transformador y solamente algunas casas y algunas cuadras quedan sin luz. Entonces, en los cables de alta tensión, el voltaje que hay es de 1200, 1500 voltios AC. Sí, esos son los cables, por eso le dicen alta tensión, porque a su casa llegan 120 y llegan, pues imagínense, 10 veces más alto, de 1200, ¿sí? De 120 a 1200, pues se amplifica bastante. Entonces, llega ahí y llega ese transformador que lo reduce. Hay unas que se llaman las subestaciones, que ahí ellas reducen otra vez, porque en realidad se envía a 10.000, 15.000 voltios. Desde la hidroeléctrica, desde donde se produce la energía eléctrica, se envía a 15.000 voltios en cables de más alta tensión. Luego se baja a la subestación, luego la subestación reparte hacia los transformadores de distribución, y los transformadores de distribución bajan hacia la casa, para que a uno le llegue un voltaje mucho más bajo, ¿sí? Entonces vuelvo y pues respondiendo a la pregunta, en el conjunto cada apartamento y todas las casas tienen 120 voltios, pero antes del transformador de reductor hay 1200, 1500 voltios,
¿Sí? ¿Estamos claros? Ajá. Por eso, por ejemplo, ese trabajo en lo que es alta tensión, que son los que se suben a los postes, los que trabajan ya para Codensa o para en el Codensa o en esa parte, que sí son los que acceden a esos transformadores para arreglarlos, pues eso es un trabajo de mucho más riesgo, porque primero hay riesgo de altura, les toca subirse con arnés, con protección. Segundo, hay riesgo eléctrico. Y tercero, debido al alto voltaje también hay riesgo magnético. Resulta que un cable con 15.000 voltios, si uno no va con las protecciones adecuadas, puede generarle estática. ¿A ustedes les ha pasado, por ejemplo, que ustedes van a tomar la perilla de una puerta y les pasa un corrientazo? ¿Sí les ha pasado? ¿O no? Eso. Entonces, los que trabajan ya en líneas de alta tensión de 15.000 voltios, es decir, cuando se daña, por ejemplo, la línea de transporte desde la planta de energía eléctrica hacia la ciudad, y les toca hacer alguna reparación o algo, a ellos les toca ir incluso con unas herramientas muy especializadas para acercarse al cable, porque ese cable genera unas corrientes parasitarias ahí, y si uno fuera ahí a acercarse a coger un cable de esos sin la adecuada protección, le puede pasar lo mismo que el corrientazo, pero 1000 veces mayor. Entonces lo puede a uno matar, esa descarga estática de un cable de esos de 15.000 voltios. Entonces, pues eso ya es trabajo con super alta tensión. Por eso digo que esto pues tiene lo que es un ingeniero eléctrico, un técnico en electricidad puede resultar trabajando en campo. Incluso, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones hay muchos que trabajan en campo arreglando, reparando las antenas por ejemplo, de Comcel, que todavía se llama la empresa Comcel, pero se vende como Claro acá. Y así, las líneas de Movistar, todo eso, a ellos les toca hacer toda la conexión. O sea, el que estudia, por ejemplo, electricidad y electrónica tiene varias líneas de campo de acción. Hay personas que trabajan, por ejemplo, usted es el técnico, el ingeniero de mantenimiento de la línea de producción, pues ¿qué le toca hacer? Mantenimiento de las máquinas. Está pendiente de que eléctricamente y electrónicamente todo esté funcionando. Y eso para que una máquina no tenga paros, pues periódicamente tiene que hacerse unos mantenimientos. Entonces hay que ir, el técnico revisa que las fuentes, que todo esté muy bien, revisa los contactos, los limpia y está pendiente para que la máquina no vaya a tener a futuro. Y eso sería en una empresa. Puede trabajar en telecomunicaciones también, entonces no sé si ustedes cuando les instalaron, pues llega un chico que generalmente es un técnico también y instala el internet o instala la telefonía, todo eso pues tiene que tener conocimientos de electricidad y de electrónica básicos. Entonces pues todo eso viene ahí dentro de esa línea. Por eso el campo de acción me parece que es bastante amplio. Bien, entonces continuemos acá con los tipos de circuito de alumbrado. Entonces ya hemos visto que se están planteando 5 diferentes circuitos. El simple, que ya lo habíamos visto, el conmutado, que pues también habíamos visto cómo funciona, el de cruce, el simultáneo y el independiente. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya ustedes se dieron cuenta que en la actividad yo les pido que vayan un poco más porque le vamos a sumar a esos circuitos la toma a tierra y le vamos a sumar unas tomas, por ejemplo. Entonces es un circuito que se vuelve un poco más grande. Como yo les digo, es muchos circuitos sencillos los que hay en la casa, pero al dibujarlos todos pues se vuelve un circuito más grande y pues más complejo. Entonces lo que vamos a hacer es, decíamos aquí por ejemplo, así se dibuja esta es la luz del pasillo, que decíamos que es un circuito sencillo, este que es uno simultáneo, ¿sí? Este que es uno independiente, otro independiente, el conmutado y el de cruce, que es en la cocina, que me permite con 3 interruptores controlar una sola luz. Y nos hacían la pregunta que si aquí tiene que ser un solo bombillo, ¿no? Usted puede combinarlos, hacer uno de cruce, pero que sea de 2 bombillos como aparece acá en el baño. Entonces que se activen 2, 3, 4, 5 con 3 interruptores, pero se activan todos, ¿no? Todos al mismo tiempo, por eso sería de cruce simultáneo, por ejemplo. Entonces, aquí pues traje otras imágenes más interesantes donde vemos la diferencia entre el unifilar y el multifilar. La idea es que nosotros aprendamos más a hacer el unifilar, pues porque el unifilar es el más sencillo y me permite trabajar los planos eléctricos de una forma más representativa, ¿sí?
Miren ustedes que aquí tenemos el mismo circuito, entonces aquí está el mecanismo, tenemos una toma, la toma como se dibuja en el multifilar y en el unifilar. Ojo porque ustedes tienen que diferenciar, no pueden utilizar este símbolo de unifilar en el multifilar. Aquí se estaría el esquema multifilar del mismo, en donde tenemos una caja de paso, ojo porque las cajas de paso toca dibujarlas, se van los dos cables hacia la toma, pues aquí está blanco y negro, pero ustedes la tienen que hacer diferenciándolo con colorcitos. Aquí se va hacia el bombillo va hacia el interruptor y va hacia la toma. Miren ustedes que el de la toma, pues aunque llega al interruptor, no se conecta con la línea de cruce. Uno puede hacer un paso por una caja de interruptor, es decir, uno se lleva la fase, miren ustedes que aquí uno sabe cuál es la fase porque es la que va al interruptor, pero esa fase no va a ser interrumpida, sigue derecho, o sea, conecta y uno aprovecha el puente y sigue derecho y va hacia la toma y se devuelve para darle el neutro al bombillo también y el neutro a la otra toma. ¿Sí? Esos serían los empalmes que nosotros estaríamos viendo, que también habíamos hablado de cómo vienen los empalmes, etc. Aquí vamos entonces ya a ver cómo sería el punto de luz y enchufe, pero con toma a tierra en el esquema multifilar. Entonces tenemos la línea, tenemos el neutro, pero ahora le vamos a sumar esa toma a tierra, lo cual la toma a tierra nos da la protección a tierra para la carcasa, donde se instala la iluminación. Luego les digo que la mayoría de iluminaciones pues no necesitan esa protección, pero es mejor dejarla por norma y protección. Y además de eso vamos a tener acá la toma, que aquí está la toma y la toma está con una... Esta es otra forma de dibujar una toma en un multifilar, por ejemplo. Pero pues lo importante es que ustedes estén seguros que se dibuja con las tres líneas, porque hay una protección. Entonces aquí tenemos la protección a tierra, el neutro y la línea de fase. Lo mismo en el unifilar, pues lo que se dibuja es que aquí van tres cables. ¿Cuáles tres cables? Pues línea, la fase, el neutro y la protección eléctrica. ¿Por qué van tres líneas hacia el bombillo? Porque tiene que ir. Muy bien, David, porque sí, tres van para el tomacorriente, pero las otras dos hacia el interruptor, ¿de dónde salen? ¿Cuántas deberían haber acá? Si eso estuviera bien hecho. No. No, porque usted cómo activa el interruptor. O sea, mire que de acá tiene que haber la fase, pero de la fase, esta línea que interrumpe se tiene que devolver. O sea, en este esquema unifilar, por eso el unifilar es más usado porque él sí me deja claro el cableado, cómo es que lo voy a hacer. Y es que mire que de aquí tiene que ir la fase baja, conecta con el interruptor, pero luego la otra línea que interrumpe tiene que devolverse para ir al bombillo. ¿Sí? Porque de estas tres que le llegan al bombillo, una es neutro y tierra que llegan derecho, pero la otra es la que llamamos retorno o la que viene del interruptor. O sea que aquí deberían haber 4 cables. Claro, los tres atraviesan derecho, pero hay uno que se devuelve, por eso le llaman retorno, porque se devuelve del interruptor para ir a activar el bombillo, la iluminación. ¿Estamos claros? Todo el circuito está mal. No, el número está mal. ¿Sí? Sí, profe. ¿Listo? Ojo porque pues, vuelvo y repito, si ustedes están atentos acá y están poniendo la atención cuando después vayan a hacer la actividad, pues no van a tener preguntas. Si no, pues allá cuando usted intente hacerla, pues va a ser súper difícil porque usted no está entendiendo cómo se tiene que realizar, o pues cuando yo le califique, pues si tiene muchos errores, pues la nota no va a ser la que usted se esperaba. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, cómo se dibuja en el unifilar una lámpara gobernada desde un solo punto. Aquí está. ¿Sí? Pues lo que usted tiene que colocar también en el unifilar son las líneas con los cables, pero pues esto está más simplificado. Esta sería una lámpara gobernada desde 2 puntos, lámpara gobernada desde 3 puntos porque este es un interruptor de cruce y 2 conmutados. Y aquí teníamos un tomacorriente normal, pues le llaman normal, pero eso ya no se instala, y el tomacorriente con toma a tierra, que es el que está en la norma técnica colombiana desde el 2015, es obligatorio. ¿Listo?
tenemos acá, ¿por qué es más importante el unifilar? Pues el unifilar generalmente es el que se usa en los planos. Por ejemplo, en este plano que vamos a tener acá, miremoslo acá, ahí tenemos el plano. Díganme qué elementos hay, por ejemplo, cuántas líneas ingresan a la caja, según ese diagrama. Esa es una caja de paso, ¿cuántas líneas están ingresando? No, ahí están, míralas. A la caja, ¿cuántas ingresan aquí a la caja? El circulito es 4, 4. Y eso que lo amplifiqué, son 5. Son 5, pero pues no sabemos hacia dónde va la otra porque esto es una caja de paso. O sea, esto es toda la instalación de la casa y por aquí están pasando 5 líneas. Por esa caja de paso están pasando. Ahora, y 3 para las tomas. ajá. Pues aquí este se me hace muy raro porque mire que salen 2 cables acá. Los 2 pasan por el interruptor y van 2. Bueno, uno puede decir que aquí no hay protección a tierra, pero, pues digamos, no sé, ustedes qué dicen, si estaría bien que hayan 2 cables ahí, si no hay protección a tierra, que hayan 2 cables acá y 2 cables acá. ¿Estaría bien? Miremos, ¿qué necesita el bombillo para prender? Este bombillo acá. ¿Qué conexiones le hacemos al bombillo? El bombillo, el que está en el centro de la habitación. No, la caja no hace nada, es una caja de paso. La caja es de paso. No, porque es que para nosotros, digamos que esta caja es de paso, pero ella debe venir de un cuadro de mando por allá. Lo que pasa es que aquí nos están diciendo es que hay 5 cables, pero esto puede seguir derecho, es una parte nada más. Bueno, olvídense de la caja entonces. Están llegando, ¿qué conexión necesitamos que lleguen al bombillo? Si el bombillo no le ponemos protección a tierra. Aló. Para prender un bombillo, exacto, entonces mire que aquí le van a llegar fase y neutro. Miren que al interruptor le llega el neutro, pero el interruptor nunca conecta el neutro, o sea que el neutro se va derechito de la caja, pasa por acá, pasa por el interruptor, por la caja de paso del interruptor, pero no se conecta, y va y se conecta al bombillo, ¿sí o no? Del bombillo se devuelve un cablecito que sí va al interruptor, y la fase llega al otro punto del interruptor, entonces ahí queda interrumpido y ahí sería, digamos, la manera más sencilla de instalar un interruptor, que sería solamente van 2 cables hacia el bombillo, entre bombillo e interruptor, y otros 2 cables que van del interruptor hacia la caja, a otra caja de paso o hacia el cuadro de mando, eso dependiendo de cómo uno tenga la conexión. Luego les digo que muchas veces el cuadro de mando que nosotros lo vamos a ubicar porque tiene que ir generalmente o en la entrada o en la cocina, entonces nosotros ya definimos dónde dejamos el cuadro de mando y eso, dependiendo de dónde usted lo deje, va a hacer que sea, por ejemplo, más caro o más económico o más sencillo o más difícil hacer la instalación eléctrica, ¿sí? Entonces eso también lo piensan mucho cuando diseñan. Y aquí por otro lado sale otra línea, otra tubería, esa sí va con 3, me conecta 1, 2, 3 y 4 tomas que van a ir en esa habitación, que yo creería que es una habitación bastante grande para que tenga 4 tomas y sobre todo 3 sobre una pared. ¿Listo? Ahora, aquí en este otro hay un ejemplo diferente. En este ejemplo diferente van 2 cables que van hacia el interruptor y la caja está en el centro, o sea, no viene aquí, hay una caja en el medio. Entonces el interruptor tiene que venirse con sus 2 cables, ¿por qué? Porque le llega la fase y va el retorno y va a ir al bombillo, pero al bombillo van 3.
Entonces aquí sí podríamos decir que de pronto el bombillo tiene, si es el final, el bombillo puede tener aquí la protección a tierra, porque van 3 cables, ¿sí? Aquí tenemos otro esquema unifilar diferente donde tenemos el bombillo, los 2 cables que van al bombillo, solamente vienen 2 cables, los 2 del interruptor y los 2 pues que vienen del fusible o la caja de mandos, ¿listo? Y aquí pues lo que vamos a ver un poquito más adelante, que es un diagrama unifilar en donde le dicen el cuadro general de mando y protección, que es lo que vamos a hacer más adelante. Dime. Bueno, aquí en este de acá. No, en otra hoja. ¿En cuál otra hoja? En otra página. Pero es que esta, pues esta ¿era esta? Pero eso fue hace rato, porque estamos sobre esta, llevamos como 5 minutos en esta, solo que yo le hice zoom. Yo le hice... Ah, lo que pasa es que no estoy viendo aquí, me va a tocar cómo hacer. Alguien me decía que yo puedo entrar desde el celular a Meet y con eso veo ahí el chat. Pero pues es que no estoy viendo aquí el chat. Bueno, pero si es ahí, ¿uno puede qué? Era donde yo le dije. Ah, pero entonces, ¿dónde? Esa. ¿Sí? ¿Esta? No, la otra. Esta. ¿No? Esta. Esa no. Esa, por ahí dentro es que no aniquilar. No. Ah. Esta, ¿sí? La otra, profe. Ya. Esta. Ahora sí, ¿sí? Sí, como hay un tiempo. No, pues lo que estaba explicando yo es que tenemos aquí a la derecha, perdón, a la izquierda un esquema unifilar y a la derecha el esquema multifilar. Estaba diciendo aquí la pregunta que aquí está con 5 líneas, pero no pueden ir 5 líneas al interruptor, a menos que fuera un interruptor conmutador, por ejemplo. Pero aquí esto es un interruptor sencillo, por lo como está dibujado. Entonces decíamos que vienen las 3 líneas, fase, neutro y tierra. Se vienen aquí, fase, neutro y tierra, atravesan derecho la caja del interruptor para ir a la toma. Pero resulta que el interruptor, como es un interruptor, tiene que devolverse un cable y unirse acá, porque la fase no se le conecta directo al bombillo, tiene que ser la fase pero interrumpida. Entonces esa fase se devuelve por este tubo, entonces serían 4 cables, y luego se va hacia acá para ir con neutro y tierra hacia el bombillo. ¿Sí? Que eso ya lo veríamos ya en un diagrama de montaje, que el diagrama de montaje pues es un poco diferente. ¿Sí? Bueno, esto sí ya lo viste, ¿sí? Sí, profe, eran los dos, gracias. Bien. Aquí en el cuadro general de mando y protección, entonces colocamos, digamos, esto es lo que se le daría a un técnico para que supiera cómo es que está más o menos la distribución eléctrica. Miren ustedes que aquí aparece, eso ya lo habíamos tratado un poquito por encima, pero ya les voy a explicar ya en la otra semana cómo se realiza un cuadro de mando y protección. Entonces en ese sí se toca colocar aquí el interruptor general, que en este caso se instaló uno de 40 amperios. ¿Sí? Eso se coloca aquí una línea porque esto es la cometida, es decir, es lo que viene antes de que ingrese a nuestro apartamento, que es el interruptor que deja la empresa de energía eléctrica. Luego si viene dentro de nuestro apartamento, entonces ahí viene otro interruptor general que nosotros compramos y ubicamos ahí. Luego vienen la protección del diferencial, que protege, que está de 40 amperios, pero a 30 miliamperios se salta. Si hay una diferencia entre los dos de 30 miliamperios, él se salta. Y aquí, ¿cuántos circuitos hay? Entonces tenemos, entre comillas, serían 6, 7 circuitos, pero aquí hay un circuito que le llaman circuito 4 que se divide en varios. ¿Sí? Entonces el básico es un circuito de iluminación. Entonces dice que la protección es de 10 amperios, ¿sí?
que van a ir dos cables de 1.5 más un cable de 1.5 que es la protección a tierra. Generalmente se ubican dos y luego el otro, como va la protección. Esto sería en milímetros cuadrados del área. A veces se coloca, por ejemplo, solamente que es un cable 16, pero esto es norma técnica. Y vamos a ver un zoom acá. Eso. Entonces, este va por un tubo de 16 milímetros de diámetro, este va por un tubo de 20 y la protección es de 16 amperios, ya los cables son más gruesos. Este trae uno de 25 amperios y mire que los cables son más gruesos porque son de 6 milímetros cuadrados y ya va por una tubería de 25. Este es de 16 amperios, cable otra vez como el que tenemos acá, y aquí ya son de 16 y el otro grande de 25, pero miren que el cable es de 2x4. Recuerden que entre mayor sea en este caso el diámetro, pues es más grueso el cable. Este es un cable que va para baño y cocina auxiliar. Generalmente el cable que va para baño y cocina pues es un poco, o bueno, la instalación de la cocina es como la más robusta porque ahí es donde se pueden conectar hornos microondas, neveras, y son elementos que todo el tiempo, el calentador de agua muchas veces va en las cocinas o en los patios. Entonces cuando es eléctrico pues el consumo es bastante elevado, entonces se suele dejar con un cable mucho más alto y una protección más alta. O si no, el usuario llega y conecta su horno microondas y prende la licuadora y se salta el taco, por ejemplo. Recuerden que hay licuadoras. Lo que pasa es que se supone que nadie tiene en cuenta el peor de los casos. El peor de los casos es que usted prenda la licuadora mientras justo se activó la nevera, porque la nevera tiene ciclos de trabajo. Mientras además de eso usted está lavando y entonces está la lavadora y el patio a veces están pegados en los apartamentos, y además de eso puso a cocinar justo al mismo tiempo algo en el microondas, entonces eso sería, digamos, una sobrecarga y ahí se saltaría la protección indicándole que muchas veces con las aspiradoras pasa eso, porque las aspiradoras es un motor bastante fuerte, taladros, bueno, etcétera, ¿sí? Cuando uno los usa en la casa, ese tipo de herramientas suelen generar, digamos, a veces unidas con otras, que se salte la protección eléctrica. Listo. Entonces, cuando ya trabajamos en Cadecimo, entonces Cadecimo nos permite aquí, miren ustedes, línea 1, neutro, protección eléctrica, y así vamos a ir montando los circuitos. Mañana voy a explicar, que hoy ya mi idea era explicar hoy en Cadecimo algunas cosas, de cómo eran todos los 3 circuitos eléctricos en Cadecimo. Y aquí a la derecha estamos viendo cómo se dibujarían en diagrama unifilar. Miren ustedes que pues son muy parecidos, sobre todo en este caso miren ustedes que aquí este es el interruptor, mientras que en el unifilar se dibuja de esta manera técnicamente. Aquí va el diferencial, aquí va el interruptor individual que me controla esa iluminación de acá, ¿sí? Donde habría un interruptor doble, que esto es lo que están dibujando acá, un interruptor doble. Aquí en este caso, pues, por ejemplo, una instalación del timbre, aquí vemos una regleta, que era lo que yo les había dicho, que sirve para hacer unos empalmes, un zumbador, que es el que va a sonar como el timbre, y el pulsador del timbre que hay en la entrada, y cómo lo dibujaríamos, o se representaría ahí en la instalación eléctrica, en el esquema eléctrico. Un esquema que vamos a llamar el esquema funcional. Aquí tenemos otro, entonces ya en el multifilar vienen las dos líneas. Un timbre pues no necesita protección a tierra, el pulsador, el neutro, para que ustedes tengan muy claro cómo viene. Y si fuera un bombillo, como lo hicimos nosotros allá cuando estábamos trabajando en el salón de clase, pues ustedes traían su interruptor, hacían sus conexiones allá, o esto lo hacíamos con una extensión, y veníamos aquí con el bombillo, y este sería el circuito, que eso también lo vimos en clase, muy sencillo. Bien, estos son los circuitos que nosotros vimos, el punto de luz conmutado, que es uno de los más complejos que vimos ahí, que lo vimos en el cocodrilo, el punto de luz conmutado, y luego el punto de luz de cruce, que son como los más complicaditos que tenemos para trabajar. Eso ya lo hemos explicado. 2 puntos de luz que se encienden a la vez, 2 puntos independientes, cada uno tiene
su bombillo, ahí está, eso está en la guía, y luego pues expliqué, por ejemplo, que cuando uno representa de forma unifilar, puede representar, por ejemplo, este que es el circuito más sencillo, de varias maneras. Aquí si yo lo fuera a hacer con protección eléctrica, pues tendrían que ir tres líneas acá, tres líneas acá y tres líneas acá. ¿Sí? Miren ustedes que aquí está la protección eléctrica dibujada, pero no está conectada hacia el bombillo. Entonces la línea está aquí, la línea tiene que ir con F1, que es la protección de ese circuito, el interruptor, ¿sí? Sino que los estamos dibujando o sea, ya estamos dibujando después del cuadro de mando, porque recuerden que primero vimos el cuadro de mando, primero la cometida, luego el cuadro de mando y ahora estamos viendo los circuitos aparte. Entonces de aquí para allá, que es hacia donde va el cuadro de mando, no nos interesa tanto. Pero aquí veamos una variación, esa era interesante, y es que puede ser que la caja haga que usted se tenga que ir con una tubería hacia un lado y en la tubería hacia el otro, ¿sí? Eso quiere decir que usted va con dos cables hacia el interruptor. Si fuera, por ejemplo, este con protección eléctrica, solamente tendría tres cables acá y tres cables acá, porque el interruptor solamente necesita dos cables para funcionar, una fase y un retorno. Y aquí sí se ve que este es el de montaje. Ojo, porque en el de montaje pues es donde uno sí ve claro cómo se instala. O sea, esto es lo que le sirve a uno cuando uno va a trabajar allá en el salón de clase y uno le pasa al chico la cajita, le pasa el bombillo, le pasa el interruptor, le pasa el fusible. Y usted tiene que hacer la conexión acá. Entonces usted coge su línea de tierra, la conecta y le conecta la tierra al portabombillos cuando el portabombillos o la caja de instalación lo trae. El neutro que viene derecho pasa su conexión acá y viene derecho desde el mismo, la protección individual. Luego tenemos la fase y la fase llega, no se puede ir derecho a la iluminación, nos vamos hacia el interruptor y se devuelve del interruptor para que vaya hacia la lámpara. Es un circuito súper sencillo y por eso pues es el primero que uno ve, y si entiende este pues entiende mucho más los otros. Aquí este es el dos bombillos o un punto de luz doble, ¿sí? Entonces el interruptor gobierna los dos bombillos, se puede hacer de esta manera o de esta otra, es decir, que cada bombillo tenga su tubería y que no se pase por un bombillo y se vaya al siguiente, sino que de la caja se divida. Por ejemplo, en este caso está dividida la caja, yo podría haber sacado otra línea aquí hacia abajo y el bombillo entonces tendría tres tuberías, cuatro, podría tener una de entrada, una de salida, otra de salida y otra hacia el otro lado si la iluminación la quiero mandar aparte. Muchas veces se utiliza la misma tubería, se pasa por la caja de una y de ahí se sale para la otra iluminación, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí es donde está el otro ejemplo. Todo esto sin toma tierra, ¿sí? Y aquí está el diagrama de conexión. Entonces en el diagrama de conexión lo único que varía con respecto al anterior es que aquí nosotros venimos y pues se hace un paso del neutro, el neutro pasa de derecho hacia acá y además de eso se puentea tanto el neutro como el que viene del bombillo para que me encienda y me controle las dos. Entonces llega el que viene del interruptor, llega aquí al bombillo y además de eso viene para acá, ¿sí? Bueno, aquí hicieron una cosa ahí como si hubieran dos líneas, pero en realidad es un solo cablecito aquí que va y luego pues se empalma y sigue hacia la otra lámpara. Vemos que ese no tiene tanto inconveniente. Aquí ya vemos el doble, el punto de luz, este está repetido, perdón, y el punto de luz conmutado, que ese sí es un poco más complicadito. Entonces llegan las dos líneas, se tiene que ir acá. ¿Cuál es el problema del punto de luz conmutado? Que el punto de luz conmutado hacia el conmutado van dos líneas, ¿sí? Entonces miren ustedes que si nosotros lo vemos acá, hacia el conmutado va una línea, ¿sí? Pero se tienen que devolver otra línea acá, ¿bien? Entonces por eso es que digamos que esas son las dos líneas que van, se devuelven por acá y van hacia el otro conmutador, ¿sí? No sé si hasta ahí lo tienen ustedes claro. ¿Aló? Sí, profe. Listo, entonces nosotros ya hemos visto el punto de luz conmutado
van dos líneas hacia el conmutador, 3 líneas acá, porque tiene que haber un puente entre los dos, y aquí las otras 2 líneas. ¿Claros entonces? ¿Sí? Y aquí está cómo se conecta. Miren ustedes que están las 3 líneas, entonces pues aquí está además de eso la protección a tierra que la trae la caja donde el portalámparas o la caja misma a veces se deja conectado, no sé si ustedes han destapado de pronto alguna vez donde está el bombillo, hay una caja y en esa caja a veces aparece un tornillo y lo que se hace es colocar una protección eléctrica a la caja de tierra, ¿sí? Vuelvo y digo que eso sirve por ejemplo cuando se instala un ventilador o algunas cosas que van a techo. Entonces viene el neutro directamente, la fase se va, llega al conmutador, se devuelve la fase, está el otro punto de conexión, entonces por eso hay 2 puntos que van entre los conmutadores y la fase se va hacia el bombillo, permitiéndome el control. ¿Listo? Entonces ahí se ve el punto. Y ahí luego viene la actividad. La actividad entonces, el punto número 1 consiste en explicar qué instalación eléctrica representa cada uno de los siguientes esquemas unifilares y dibuje el esquema de montaje. ¿Cuál es el esquema de montaje? El esquema de montaje es este. Ese que está ahí es el esquema de montaje. Es decir, usted tiene que dibujar las cajitas, ya sea que la quiera dibujar así como está ahí, o la quiera dibujar así como está acá de una forma más sencilla, o como hemos visto también en otros trabajos que ustedes también ya han dibujado los esquemas de montaje. Entonces el esquema de montaje me permite es saber las cajas, ver los elementos, usted los puede conseguir en internet si tienen computador, copiar y pegar, y con Paint puede hacer los dibujitos o puede hacerlos en software, Proficat, bueno, sí, Proficat tiene para algunas cosas, o si quiere puede hacerlos en Cadecimus y no se pueden hacer esquemas de montaje, o dibujarlo directamente sobre el cuaderno. Entonces, es mirar cuál es la diferencia entre este que está aquí y este otro que está acá. Los mismos son el mismo tipo de circuito, solo que hay una diferencia entre uno y el otro, y usted la tiene que escribir ahí. Y luego dibuja el esquema de montaje. Ese es súper sencillo. Este de acá entonces dice: la figura muestra el esquema topográfico, este es el topográfico de secciones de una casa. Entonces aquí está el topográfico y está el otro acá que es el plano. Indica cuál es la instalación eléctrica de cada estancia y realice también el diagrama de montaje. ¿Sí? Entonces, ¿es el mismo o no es el mismo? Miren ustedes que aquí hay 3 que van acá, aquí hay 3 que van hacia el bombillo, 3 que van hacia la caja, 4 que van a la llave de cruce, 3 que van hacia el otro interruptor. Y aquí también están 3 líneas, 3 líneas, 3 líneas, y esta CR, ahí aparece, que es la caja de paso, ¿sí? Tenemos la red, de la red vienen los 3, y aquí sale a la red. Aquí está un conmutador, una llave de cruce y otro interruptor conmutador. Pero, ¿cuál es la diferencia? También tienen que revisar ahí porque son 2 instalaciones muy parecidas, pero tienen una pequeña diferencia. La figura muestra el esquema unifilar y el multifilar de una habitación con puerta. Indique qué circuito es, o sea, usted tiene que decir qué circuito es de los que hemos visto y realice el diagrama de montaje. Súper sencillo. Aquí la figura muestra un esquema unifilar y un multifilar de 2 habitaciones. Es solo unifilar, perdón, de 2 habitaciones con puerta. Indique cuál es la diferencia y realice el diagrama unifilar y multifilar con la línea de protección eléctrica, porque ninguna de las 2 tiene línea de protección eléctrica. Entonces, si ustedes ven aquí, estas tomas son tomas de una sola
Entonces usted tiene que hacer el unifilar y el multifilar de cada uno, pero con línea de protección eléctrica. Entonces hay que hacerle unos ligeros cambios que ustedes mirarán ahí. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Y el último, dice la figura muestra el esquema. Este es el más complicadito, pero porque es más extenso. Esta figura muestra el esquema eléctrico unifilar de varias habitaciones, ¿sí? De una casa. Indique cuál es la instalación eléctrica de cada estancia y realice el diagrama multifilar de cada una. ¿Listo? Permítame un momentico acá. ¿Aló? ¿Sí? Sí, ¿será que tú me puedes hacer un favor? Es que estoy en clase y me puede llamar en unos 10, 15 minutos que ya termino. Qué pena contigo. Bueno, gracias. Chao. Aló. Perdón, qué pena que es que me estaban llamando por ahí. Bien, entonces, el último circuito dice, la figura muestra el esquema eléctrico unifilar de varias habitaciones de una casa, pues son dos habitaciones, un salón y una cocina. Indica cuál es la instalación eléctrica de cada estancia y realice el diagrama multifilar de cada una, solo el diagrama multifilar, no el de montaje. Ya está el unifilar, usted realiza el multifilar. Y entonces pues aquí tenemos la caja de paso, hacia aquí sale una tubería que viene para acá, aquí vienen las tomas, ¿sí? Y aquí, hacia aquí salen las tomas y hacia aquí salen unos interruptores de cruce, ¿sí? Entonces es un diagrama, y este de acá que también es súper sencillo, que ya lo hemos visto allá arriba en un ejemplo. Bien, son los 5 puntos que se realizan. No sé si ustedes tengan hasta el momento ahí alguna pregunta.